Hola queridos hermanos, Dios les bendiga. Esta es una nueva emisión de formación ministerial. Recordemos que el origen de estas emisiones es tratar de convertirnos en buenos, en excelentes servidores del Señor, de entender que tenemos una gran misión para Cristo, que tenemos que cumplirla, que Dios ha dado mucho por nosotros y que nosotros debemos dar lo mejor del trigo para Él. En las primeras emisiones, en el primer ciclo de emisiones, vimos que pues, todo sobre los dones, ¿no? Y en la siguiente emisión, que es esta, estamos viendo nuestro primer ministerio. Antes de entrar de lleno en el servicio de la iglesia, les comentaba que Dios me mostró a mí que el primer ministerio que tú y yo tenemos es la familia y que es un ministerio bastante descuidado y hemos visto dos principios antes que este. Hoy tenemos un nuevo principio. El tercer principio dice: Dios nos invita a participar de su obra. Como padres, Dios nos invita, ¿sí?, a que vengamos y nos vinculemos a lo que Él está haciendo. No es poca cosa que Dios te invite y me invite a mí a trabajar en la obra que Él hace en nuestros hijos. Sin embargo, hoy en día y por la multiplicidad de circunstancias que vivimos, pues muchísimos padres, por estar trabajando, incluso por estar sirviéndole a Dios, perdemos de vista, dejamos de ver lo que Dios está obrando en nuestros hijos. Imagínense, en ese Jehová son los hijos y Dios empieza a hacer una obra de ellos y nosotros que deberíamos ser sus principales testigos y nosotros que deberíamos ser sus principales herramientas no estamos ahí. Entonces creo que es tiempo de que nosotros recapitulemos y nos demos cuenta que sí trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar, ¿verdad? Servimos al Señor, pero y nuestro servicio al Señor es importante, pero el primer gran ministerio que tú y yo tenemos es nuestra familia. Recordemos que en la casa se forma el carácter de los hijos. Quienes me siguen viendo desarrollo personal, hablamos de que la personalidad tiene dos elementos, el temperamento y el carácter. Con el temperamento se nace y digamos que estamos sujetos a una cantidad de debilidades y fortalezas, pero a lo largo de la vida el carácter se va formando y nosotros somos los instrumentos, los primeros instrumentos que Dios usa para formar el carácter de un niño y luego pues de un joven, ¿no? Y el carácter en sí mismo define nuestras acciones. Si somos egoístas, vamos a actuar egoístamente. Si una persona es que le digo yo, si una persona nace con un temperamento agresivo o con un temperamento mandón, pero sus padres lo encaminan correctamente, sus padres se esfuerzan por mostrarle cuándo es importante tomar ese liderazgo, mandar, y cuándo no es importante, o cómo se puede hacer mejor, entonces su carácter va a ser un carácter con autoridad, pero sin excesos, por ejemplo. Dios no se enfoca en los síntomas, nunca ha visto las ramas del árbol, Él siempre ha visto las raíces. Dios siempre se encarga no en lo que está fuera, no en nuestro comportamiento, sino lo que está dentro de nuestro corazón. Entonces vamos a ver hoy varios temas, ¿no? Vamos a ver cómo Dios nos invita a participar con Él en su obra. Luego vamos a ver lo que no es participar en la obra de Dios y ahí pues vamos a ver varios elementos y luego vamos a ver cómo Dios está obrando, ¿ok? Entonces, arranquemos con nuestro primer tema. Dios nos invita a participar con Él en su obra. Romanos 1:20, Pablo dice: pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Este fragmento lo he leído de la Nueva Traducción Viviente. Yo quiero que nos demos cuenta que cada estrella, cada satélite, cada planeta, cada sistema del universo cumplen un propósito y es mostrar la gloria de Dios, ¿ok? Es decir,
sin que nadie nos predicara y nos enseñara la sola manera como funciona el universo, debería llevarnos a concluir que Dios existe. Ahora bien, el ser humano es el acto más grande, más hermoso de la creación, según lo que nos narra Génesis. ¿De acuerdo? Él dice cómo todo se da de la creación, cómo Dios va creando cada cosa y la corona de la creación es el hombre. El propósito del ser humano no es solamente mostrar esa gloria de Dios como parte de todo ese universo, ¿no? Sino que aún es mayor. Y les voy a mostrar por qué. La palabra de Dios nos dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de gran estima el fruto del vientre. Y, y Dios, aparte de que nos deja ahí como testigos, como una expresión, cuando tú ves cómo funciona, por ejemplo, tu sistema inmunológico, de esto de cómo todo tu cuerpo sale a defenderse cuando llega un virus extraño. Por cierto, estamos viendo ahí en Desarrollo Personal, estamos viendo por este mismo canal, estamos viendo pues las emociones y vamos a estar trabajando sobre el estrés y vamos a ir conociendo muchísimo del estrés y nos vamos a dar cuenta cómo el cuerpo es minado por el estrés y por qué un virus como el que estamos enfrentando en este momento llega a pegarnos tan duro, porque todo el cuerpo, los cuerpos están estresados. Entonces es complicado esto, ¿no? Entonces, si yo solamente analizara mi cuerpo, si yo solamente analizara cómo se forma un bebé en el vientre, ya sería testimonio de que Dios existe. Esto, es decir, no puede ser producto del desarrollo, de la evolución, no puede ser producto de, ¿qué le digo yo?, del azar, tiene que ser producto de algo superior a nosotros, ¿no? Y eso da testimonio de Dios. Pero aparte de eso, el hecho de que Dios nos diga, te doy una herencia, ya me hace muy importante. ¿A quién se le da una herencia? ¿A quién se le confía algo? Tú no heredas basuras, tú heredas cosas importantes, cosas que son valiosas. Cuando Dios me da un hijo, entonces me está heredando algo que es muy, muy valioso para él. ¿De acuerdo? Y entonces, si yo recibo una herencia, quiere decir que yo tengo algo, un vínculo mayor con Dios. Asimismo, Dios entonces invita a los padres a cumplir un gran propósito en la vida de sus hijos, ¿de acuerdo? O sea, el hecho de que Dios nos diga, aquí tienes un hijo, sea que ese hijo lo hayas traído tú en tu vientre, mujer, o que lo hayas adoptado, porque muchas mujeres adoptan hijos. Y eso no nos quita la responsabilidad ni nos dice que no es importante criar hijos así. Simplemente es otra manera como Dios nos da hijos. ¿De acuerdo? Yo quiero que nos enfoquemos en esto, en que es una gran herencia y que Dios nos dice, ok, no solamente eres testigo, no solamente vas a probar que yo existo, no solamente me vas a adorar a través de tus acciones espirituales, sino que cuando crías un hijo me estás adorando, estás dando testimonio de lo que yo soy, pero también estás trabajando conmigo en lo que yo hago. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, no se te vaya a ir de la mente. El hecho de que Dios te llame a ti, te entregue un hijo, padre o madre, mujer o hombre, que eres papá, mamá, por favor, cuando Dios nos entrega un hijo, nos está diciendo, eres una persona muy capaz. Aunque no te creas, aunque digas, Dios mío, ¿en qué momento llegó esta criatura? Yo no tengo ni para pañales, no tengo ni esto ni esto, pero herencia de Jehová son los hijos. Y Dios me está diciendo, ven, trabaja conmigo en un proyecto especial. Tal vez no sabes orar, tal vez no sabes leer, tal vez nunca has predicado, solamente tienes amor para el Señor en tu corazón. Si tú estás así y dices, nunca le podré servir al Señor, te voy a decir, conozco grandes madres y grandes padres que apenas saben pronunciar correctamente su nombre en español, pero que su corazón es para Dios y que han formado hijos rectos. Hace algunos años apenas murió el papá de mi hermana Lulú Escobar, a quien aprecio muchísimo. Y este es un hombre que dio testimonio en mi vida sin que yo lo conociera. No voy a contar toda la historia porque no me compete a mí, pero él le sirvió a Dios toda su vida y toda su vida compartió oró por sus hijos. Fue fiel a Dios. Todas sus pertenencias era una maletita donde tenía su ropa, 3 o 4 muditas, ¿sí? Su cuaderno de predicador, su Biblia
sus artículos de aseo personal y eso era todo. Y con eso le servía a Dios. Y a lo largo de los años, le sirvió, por muchos años le sirvió. Y entonces tú ves hoy en la vida de Cora, en la vida de Lulú, el fruto de ese trabajo de este varón. Hoy ves a sus hijas sirviéndole a Dios. Entonces quiero que te des cuenta, ningún trabajo es en vano. Creo que si Dios nos prueba algo, es que Dios existe cuando nos da un hijo. Pero cuando, o sea, sí, cuando una mamá recibe un hijo, dices, Dios mío, ¿cómo se formó en mi vientre? ¿Cómo? O sea, eso es maravilloso. Pero te voy a decir algo más. O sea, está a punto de nacer mi nieto, mi segundo nieto. Tengo dos nietos. El primero se llama Santiago, es hijo de mi hijo Alexander, Johan Alexander. Y el segundo nieto que me van a nacer se va a llamar Josías Salazar. Y Josías, bueno, o sea, todos vemos el cuerpo de mi hija y decimos, Dios mío, ya no aguanta más, ya, ¿no? Y mucha gente de que no es de la familia dice, no, si no se ha engordado, si está muy bien, y nosotros decimos, está gordísimo. Porque, pues bueno, estamos acostumbradas a ver menudita, delgada, Paula, pues verla con un estómago de un bebé. Y yo estoy segura y decía, mira, cuando nazca tu bebé, la primera sensación es, Dios mío, ¿cómo es de perfecto? ¿Cómo Dios hizo tan grande obra? Pero esa gran obra no es solamente un bebé, comprarle ropita, vestirlo, amarlo, darle lechita, no, es formar su carácter. Eso creo que es la tarea más grande y más difícil. Lo que no es participar en la obra de Dios. Y quiero hablar, hacer énfasis en este tema, porque mira, muchas de las cosas que nosotros vivimos, que nosotros hacemos, tienen muchísimo que ver con lo que creemos que Dios quiere, ¿no? O sea, a veces castigamos de más a un hijo, a veces hacemos cosas que nosotros creemos que debemos hacer como padres para participar en la obra de Dios. Es decir, como cristianos creemos que nuestra función como papás es hacer ciertas cosas y de repente nos dicen, no, espérame, la obra de Dios no es eso. Vamos a ver qué no es. Un crítico residente. Un papá o una mamá que se vuelve crítico residente. Los niños y los adolescentes suelen ser entusiastas y soñadores. O sea, ellos sueñan con ser grandes personajes y hacer grandes inventos. Y los padres, la mayoría de los padres, se sienten responsables de hacer que sus hijos pongan los pies sobre la tierra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a decirle, a ver, no. Pero ¿cómo crees que vas a inventar algo? Pero ¿cómo crees? Si no eres bueno en matemáticas, ¿cómo vas a hacer un robot? Etcétera, ¿no? Y entonces, creen que ese es su trabajo. Y yo he visto a muchos padres que aman a sus hijos convertirse en el asesino de los sueños de sus hijos. Qué triste. Hijos que se voltean a mirar y dicen, me mataron este sueño. Todos tenemos historias así. Todos tenemos historias así. Todos en algún momento o nos han asesinado sueños o hemos asesinado sueños o hemos visto como mamá o como papá cuando nuestro cónyuge asesina el sueño de nuestros hijos. Qué difícil es esto. Qué triste. Creo que soñar no le cuesta a nadie. Por soñar no cobran impuestos, digo yo. ¿Tú qué opinas? No se trata de dejar que el hijo emprenda batallas contra molinos de viento, pero se trata de déjalo soñar que él mismo poco a poco va a ir tomando la realidad. Cuando se trate de hablar de un sueño, tal vez que el hijo ya va a emprender, no que está diciendo un niño de 5 años, cuando sea grande, me va a convertir en piloto de la Fuerza Aérea y después voy a ser presidente de la República. O sea, a los 5 años no le asesines el sueño, déjalo. Pero si a los 25 años dice, bueno, o bueno, a los 25 no, a los 18 dice, bueno, pues voy a estudiar para piloto
y voy a estudiar, no sé, derecho o administración pública, etcétera, para lanzarme a la presidencia. Ahí sí le puedes decir, a ver, hijo, ¿con cuánto dinero contamos para pagar tu carrera, no? O sea, ¿cómo hacemos para que estudies dos carreras? O sea, ahí sí, ni siquiera le asesines el sueño, cuestiónalo para que él responda. Ahora, otro error de los padres en lo que creen que Dios los llama a hacer, es decir, no, esto que le voy a decir es no participar en la obra de Dios. Esto está mal hecho. Convertirnos en el Espíritu Santo sustituto. Algunos padres pueden simplemente orar y confiar en el accionar del Espíritu, ¿ok? Dice, Señor, te pido, por ejemplo, que pongas, esta es mi oración en este momento por Andrea. Señor, pon en el corazón y en la mente de mi hija la carrera que tú quieres que ella estudie. Porque obviamente es tu hija y tú quisieras verla así, o sea, haciendo esto, no quisieras que se expusiera en esta carrera, o sea, pero, Señor, sé tú. Pero algunos quieren convertirse en la conciencia, en una parte de la conciencia de su hijo y volverse el Espíritu Santo y decirle esto sí, esto no, esto sí, esto no. Otras veces se empeñan en que los niños y adolescentes se conviertan en Biblias ambulantes, ¿no? Y no en cristianos perfectos, no en cristianos de testimonio, ¿no? O sea, mi hijo ya se sabe todo el libro de Juan, mi hijo ya se sabe todo el libro de Apocalipsis, mi hijo, ok. Nosotros trabajamos en un sistema en que ¿cómo les digo? Se honra la palabra, tanto que los niños, antes de presentar un examen, deben decir algunos sus versículos bíblicos. Sin embargo, y yo les digo, o sea, la gracia de la palabra es que no regresará al Señor vacía. Entonces tú hoy te aprendes un versículo y el día que lo necesites lo vas a usar. Pero se trata también de decir, ok, eso que te aprendiste es que tienes que hacerlo, no solamente recitarlo, ¿no? Ahora, otra cosa que no es participar en la obra de Dios es volverse juez y jurado y alcaide, ¿no? Es decir, o sea, el que lo lleva la policía que lo lleva, el que lo juzga, el que decide cuál es la pena, el que lo declara culpable y el que lo mete en la cárcel, ¿no? A veces los padres consideran sinceramente que su gran labor en la vida es juzgar hasta el menor detalle de la vida de sus hijos. Hasta el menor detalle, o sea, son extremadamente intromisivos. O sea, yo creo que y he enseñado siempre, a los hijos hay que enseñarles a tomar decisiones, ¿no? Hay que irles dando elementos. Por ejemplo, a una niña se le dice, mira, la ropa tienes que tener cuidado cuando te la pongas. O sea, ¿sabes qué? Te das cuenta que algo está demasiado escotado cuando te paras frente a un espejo y te inclinas y se ve, digamos, esta parte de tu busto. Entonces, ahí está demasiado escotado. Si te gusta mucho la blusa, puedes usar una mascada, puedes usar esto, puedes usar aquello para que no se vea el escote, ¿no? Entonces, pero no puedo estar toda la vida detrás de mi hija de 30 años diciendo, oye, ¿sabes qué? No te pongas esa blusa. O sea, espérame, esto ya no es mi trabajo. Y la segunda tarea más importante es dispensar castigos según ellos. O sea, la primera era juzgar hasta el menor detalle y la segunda es, a ver, te pego y te doy y te hago. Y entre más estratégico, creativo, doloroso sea el castigo, el papá se siente que está haciendo más la obra de ellos. Y no, yo sí sé disciplinar a mis hijos. Y de repente ves en esos hijos un carácter tan pobre. Yo veo jovencitos cristianos totalmente castrados por sus papás y mamás, obviamente. No saben qué pedir en un restaurante y se quedan mirando así como, ¿y qué hago? ¿Y qué pido? Pues pide, no sé, ¿qué quieres? ¿Hamburguesa o carne? Y voltean a ver al papá y voltean a ver a la mamá y lo que quieras, pide lo que quieras, porque a lo mejor si te dijeron, no hay sino de tanto a tanto, o sea, y esa es otra cosa, o sea, supongamos que vamos a salir con toda la familia y yo no llevo mucho dinero, o aunque lo lleve, digo, ¿sabes qué? Invitó tu tío Pancracio. Yo le puedo decir a mis hijos, ¿sabes qué? No pidan el plato más caro, pidan lo que les guste entre tanto y tanto precio, no más. No se excedan en postre, no pidan dos veces refresco. Yo puedo darles esas instrucciones porque son criterios, pero no es como,
¿Qué vas a pedir? Y el niño o el adolescente, el muchacho de 20 años voltea a ver a la mamá. Ay, a él tráigale una sopa azteca. Y uno dice, ¿y por qué no pide una sopa azteca? O sea, ¿qué tiene? O sea, es que él no sabe qué tienen las cosas. Entonces, pues que él pregunta, ya, ¿este plato cómo se prepara o qué trae este plato, no? Los hijos de estos padres realmente se sienten amenazados, juzgados y temen a sus padres, no los respetan, les temen y un día los van a alucinar. Un día van a decir, ¿cuánto daño me hizo mi papá? Parecía una bota militar aquí encima de mi cuello que no me dejaba mover. Eso no es participar en la obra de Dios. Ahora, hay otros padres que se convierten en puristas religiosos. ¿Qué es eso? Hay padres que se la pasan viendo, llegan a una iglesia cristiana, son cristianos de veras. Llegan a una iglesia cristiana, pero ellos están juzgando las actividades de la iglesia, las actividades del grupo de jóvenes, si ellos, por ejemplo, son muy ceremoniosos, si no se ajusta el culto a lo que ellos creen que debe ser, o si los predicadores no se ajustan a los parámetros que ellos creen que deben tener, simplemente agarran a sus hijos y se van. No importa si el hijo está sirviendo, no importa si al hijo le gusta, no importa, o sea, ni siquiera se ponen a ver si es que realmente está mal, sino no se ajusta a lo que yo quiero, no me gusta esta iglesia. Y la expresión es esa, no me gusta esta iglesia. Y yo he visto, o sea, por mi oficina han pasado muchísimas personas, inclusive heridas por ministerios y personas que un día quisieron servirle a Dios y que ya no les sirven, o personas que hoy están iniciando ministerios y que me dicen, es que yo tuve que agarrar a mis hijos e irme. Y yo digo, ok, dígame qué problemas de doctrina tenía la iglesia. Es decir, ¿qué falsa doctrina se llama? No, pues es que a veces el pastor llegaba sin corbata. Ok, eso no es doctrina. No, y la esposa del pastor no participaba en la escuela bíblica de niños. No es doctrina. Le dejan a las mujeres usar aretes. No es doctrina, señor. Es que a mí le enseñaron, pero eso lo dice la Biblia. Entonces, tenemos que entender que sí, o sea, si nosotros vemos problemas doctrinales donde se está diciendo que Cristo nos salva, donde están enseñándonos que la Biblia no es la autoridad de la palabra, etcétera, entonces ahí sí alarmémonos. Pero si no, o sea, conozca la declaración de fe de su iglesia y vea si dentro de esa declaración de fe hay problemas que no se ajustan a la Biblia, sean como los cristianos de Berea, examinen las escrituras, pero si se ajustan, veamos que se esté siguiendo esa línea de pensamiento. O sea, si no, yo digo, por ejemplo, que la Biblia es la autoridad, o mi declaración de fe como iglesia, la Biblia es la autoridad de la vida del cristiano, pues tengo que ver si así viven en la iglesia. O sea, si mis pastores, porque si mis pastores dicen, no, oiga, ¿sabe qué? Charles Brown, el chiste, Charles Brown escribió un libro sobre cómo controlar la ira, léalo y sobre eso básese para hacer las cosas. Pues yo tengo que decir, wow, espera. La Biblia trae más recursos que Charlie Brown. Ahora, como pastor, yo puedo recomendar libros para que la gente se instruya, pero no para que se conviertan en reemplazos de la Biblia, ¿no? Entonces, estos padres se exceden al cuidar la doctrina que reciben sus hijos, ¿no? Y no es así. Ahora, tampoco los padres son dadores de libertad. Sucede que hay padres que vienen de familias cristianas, ¿ok? Y que fueron obligados desde niños a ir a la iglesia. Yo conozco una persona muy amada para mí que su abuelita la llevaba a la iglesia. Y su abuelita le decía, a la iglesia no venimos a ser amigos. Así que se acababa el culto y la agarraba y se la llevaba. Ella nunca tuvo amigos dentro de la iglesia. Entonces, como a veces hay gente que fue criada así, no la llevaban a la iglesia y así como ellos, como los papás decían que era, tenía que ser. Y cuando estos padres maduran, bueno, cuando estos padres forman un hogar, tienen hijos, entonces empiezan a decir, ah, si mi hijo no quiere ir a la iglesia, que no vaya.
Pero estos mismos papás que dicen, si mi hijo no quiere ir a la iglesia, que no vaya, lo obligan a ir a la escuela, lo obligan a ir a la clase de ballet, lo obligan a ir a la clase de fútbol. Entonces uno dice, ¿cómo está eso? O sea, para todo lo que es laico, al chico se le puede obligar y para lo que todo lo que es fe no se le puede obligar. Hace pocos días, en mi propia iglesia, tengo una eh, preadolescente que se está vinculando. Llegó a la reunión de jóvenes muy molesta, se notaba su actitud. Simultáneamente a la reunión de jóvenes teníamos otra reunión de matrimonios. Y terminó la reunión de matrimonios, los jóvenes estaban todavía arriba hablando, no sé qué, los llamamos, empezaron a bajar. Yo vi la cara iluminada de esta preadolescente y vio a su familia y fue, o sea, quiero castigar a mi papá y a mi mamá y uso la iglesia para castigar. Entonces tampoco podemos decir que si un chico me dice, no quiero ir a la iglesia, no quiero estar en tal reunión, no quiero hacer tal otra, no es que lo tengamos que hacer, porque es que es su libertad y después se va a enojar y se va a volver rebelde, porque a veces simplemente es una argucia del adolescente. Y siempre les digo a los adolescentes, ¿sabe por qué se llaman adolescentes? Porque adolecen. Adolescen de criterio, adolescen de madurez, adolescen de muchas cosas. Entonces, no somos nosotros dadores de libertad, el que es dador de libertad es Cristo. Si no vas a obligar a tu hijo a ir a la escuela, tampoco lo obligas a ir a la iglesia. Si lo obligas a ir a la escuela, lo obligas a ir a la iglesia. Así es. Ahora, ¿cómo Dios está obrando en la vida de nuestros hijos? Dios obra para producir en nuestros hijos el carácter de Cristo. En Romanos 8:28, la palabra que nos encanta a todos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿A qué fuimos llamados? A alcanzar la estatura del varón perfecto. A eso fuimos llamados para hacer testimonio a los no creyentes, ¿ok? Dios busca sacar de nosotros los pensamientos, acciones, todo lo pecaminoso que hemos acumulado en nuestra vida o que seguimos acumulando a través de circunstancias que vivimos, ¿no? Él busca rescatar la obra, esa hermosa obra de arte que él había diseñado y que el enemigo quiere venir a destruir a través de las propias acciones del enemigo, a través de las acciones del mundo, a través de la carne que se manifiesta en nuestro pecado. Y él quiere echar a perder al ser humano. ¿Ok? Entonces, supongamos, tuve un problema en el trabajo o un adolescente tuvo un problema en su escuela y Dios quiere formar en él el carácter de Cristo. Satanás a través de este problema, supongamos de bullying, Satanás a través del bullying que sufrió esta criatura, quiere destruir esa obra de arte, quiere que se haga inseguro y demás. Pero Dios va a usar eso si nosotros somos un buen vehículo como papá o mamá para hacerlo a una imagen distinta. No eres, supongamos un niño que sufrió o una niña que sufrió bullying por su peso. Entonces yo le puedo decir, ok, sí, sí, mi amor, o sea, vamos a vivir este problema en dos partes. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Tú eres la sal de la tierra, tú eres la luz del mundo. Y yo le empiezo a mostrar que eso que Dios dice es permanente en mí. No importa si estoy delgado o estoy gordo. Ahora, como soy templo del Espíritu Santo, voy a empezar a cuidar ese templo. No para que no me insulten, sino porque soy templo de Dios. ¿Sí se da cuenta? Entonces estoy ayudando a Dios a formar el carácter de mi hijo. Y un carácter sembrado en Cristo, ¿no? Pégale y contéstale y los vamos a demandar. De eso no se trata. Nadie tiene que enseñar a un niño a pecar, ¿verdad? O a un joven a pecar. El pecado solito aparece, ¿no? El pecado mora en nosotros, dice así Pablo, el pecado que mora en mí y da su fruto. Entonces, nadie nos tiene que enseñar a pecar, pero recordemos, todos los seres humanos hemos pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Los padres tendemos a concentrarnos en el comportamiento del hijo.
esto está mal, esto es pecado, esto. Y Dios tiende a concentrarse en nuestro carácter o en el carácter de ellos. ¿De acuerdo? O sea, Dios se esfuerza por ver. Entonces, nosotros deberíamos aprender que si Dios se está concentrando en el carácter, concentrémonos en el carácter, no para tolerar el pecado de hijo, sino para formar en él una buena persona. El carácter maneja o dirige, como dijimos al comienzo de esta emisión, nuestras acciones. Y Dios nos ayuda a transformar nuestro carácter a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Es el Espíritu Santo el que va formando nuestro carácter. Entonces, yo tengo que pedirle a Dios que me enseñe a ayudarle al Espíritu Santo, no porque el Espíritu Santo necesita ayuda, sino más bien a reforzar, si quiere verlo así, lo que el Espíritu Santo está obrando en él. En Génesis 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ok? Entonces se trata de que si yo estoy, no sé, si mi hijo preadolescente o adolescente inventa una mentira, no se trata de decirle, te voy a quemar la lengua para que eres mentiroso. Se trata de a lo mejor preguntarle, qué dice la palabra de la mentira? No, pues que son pecado. ¿A quién te quieres parecer? ¿Quiénes pecan y quién nunca pecó? No, pues nunca pecó Cristo, ok. ¿Y quién es el padre del pecado? Pues Satanás. ¿A quién te quieres parecer? ¿Cuál cree que va a ser la respuesta mía? Pues a Cristo. Ah, bueno, mi amor. Entonces tienes que dejar que Cristo sea el que salga. Cuando tengas ganas de decir una mentira, tienes que preguntarle, oye, Cristo, me quiero parecer a ti. ¿Digo la mentira o no? ¿Ves? Entonces le estoy enseñando una relación personal. Gálatas 5:22 al 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es toda una obra. No va a salir, el fruto del Espíritu no se va a notar mañana en mi hijo. Todavía no se nota en mí al 100%. Entonces tengo que ser paciente y esperar y trabajar con el Señor. Ahora, lo que como Dios está obrando en nuestros hijos, no solamente es como Dios obra formando el carácter de Cristo, sino que también Dios obra para involucrarnos a nosotros. Él podría obrar solo, pero Dios obra para involucrarnos a nosotros en su misión. Dios invita a los padres a trabajar con sus hijos para lograr la misión que Él tiene para ellos. Dice Jueces 13:8. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a la esposa de Manoah que el niño no podía pasar que navaja sobre su cabello, que iba a ser nazareo, que iba a consagrarse al Señor, ¿no? Lucas 1:13 al 15 dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Entonces, yo quiero que nos demos cuenta de esto. Dios desde el inicio nos da un sentir para nuestros hijos. Un sentir para nuestros hijos. Aun cuando no somos creyentes. Yo recuerdo diciéndole en la sala de partos, ya, bueno, ni siquiera en la sala de partos, en el corredor donde me llamaban, mi primer embarazo tenía 20 años y yo llegué corriendo al hospital porque fue súper rápido. Alex nació muy rápido y yo le dije al Señor, porque yo tenía muchísimo miedo de que a mí cambiaran a mi bebé, no sé por qué, pero tenía una obsesión con eso. Y entonces siempre la tuve. Entonces yo estaba así como que no quiero perder de vista un segundo a mi bebé. Y entonces yo le dije al Señor, tú sé el padre de mi hijo, por favor, vigílalo así como si yo estuviera parada, que donde esté, que yo lo pueda ver,
Y yo no era creyente. Es decir, yo no era cristiana. Creía simplemente en Dios. Como decimos todos, a mi manera. Pero creo que no soy solamente yo. Creo que con Paula, con Andrea, he pedido a Dios cosas específicas para mis hijos porque no soy yo pidiendo, es Dios poniendo en mí esa petición. A mí me encanta porque le pusieron a Josías Eleazar. Y yo hubiera dicho, ¿qué les parece Samuel Mateo? Como que más moderno. ¿O qué les parece Matthew? Para que sea en inglés. O sea, yo hubiera dicho otra cosa como abuela. Pero ellos escogieron Josías Eleazar porque ellos tienen una visión muy clara de su hijo. Y entonces esa misión, esa visión que ellos tienen es la misión que Dios ha puesto para ese niño. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta cuál es la misión de Dios para nuestros hijos y orar por ellos constantemente y estar recordándoles su misión. ¿Sí? Es decir, yo creo que no es tan mal, o sea, no es de todos los días, no es que a la mañana, a la tarde, a la noche, pero eh, yo creo que no es tan mal decirle a tu hijo, cuando tú ibas a nacer, yo le dije a Dios que fuera tu papá, ¿ok? Así de que es tu papá, pide permiso, ¿no? Yo creo que no está mal decirle a un hijo eh, constantemente, tú eres una pastora, ¿no? O sea, Dios te llamó a ser pastor, fórmate, ¿no? O sea, eh, desarrolla ese corazón de pastor. No está mal decirle a un hijo, o sea, Dios te dio ese talento y quieres danzar, quieres bailar ballet, tu danza, ¿no? O sea, no creo que no está mal recordarle a Dios perdón, recordarle a nuestros hijos que Dios tiene una misión para ellos. Debemos criar a nuestros hijos y propiciando esa misión, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve pensar que, que mi hija o mi hijo ha sido llamado para algo si yo le cierro la puerta? Entonces, a lo mejor, pues puedo, ok, sabes que Dios sé que te ha dado el ministerio de la visitación. Si quieres, hacemos un contacto con alguien para ir a visitar a los hospitales, para que, porque si yo ya vi que ese es el llamado, pues es una buena manera de hacerlo, ¿no? De darle esa oportunidad. Hablando de mi amiga Lulu Escobar, ella trabaja con sus hijos en la obra, siempre, o sea, en su iglesia local, pero en la obra que están iniciando, también trabaja con su familia y entonces así propicia el servicio para sus hijos, ¿no? Entonces les da la oportunidad de desarrollar, de alcanzar esa misión, las oportunidades que estén a nuestro alcance para desarrollar sus dones y se preparen así para cumplir con su misión. Ahora, mm, la visión y la misión de Dios son más importantes que un simple videojuego. Muchos jóvenes no tienen motivación en su vida, pues su conocimiento del mundo es extremadamente estrecho. No tienen una conciencia clara de la necesidad que hay en el mundo, o sea, porque todo está en su casa. Yo sé que ahorita los chicos no pueden salir a jugar a la calle por todos los peligros que hay. No van solo al mercado, no esto, pero de repente no sé si ustedes llegaron a experimentar eso, ¿no? Y que te mandaran a un mandado y que salieras tú con tu bolsita que te mandaron a comprar, no sé, la carne o lo que fuera, y regresaras y vieras a una viejita ahí sentada pidiendo limón y tú dijes, yo creo que le van a moneda, aunque me regañe. Y digas, mamá, solamente le di 50 centavos, ¿no? O sea, no le di mucho, pero es que pobrecita la viejita. Hoy los jóvenes no experimentan eso. Los padres nos hemos encargado de que los hijos lo tengan todo. Y bueno, ¿qué les digo? Toda la tecnología nos muestra un mundo falso. Los juegos, las redes sociales, etcétera, son cosas artificiales, porque como yo siempre les digo, pueden tener 5,000 amigos en Facebook,
de los cuales conocen personalmente 10, o bueno, póngale más, 25, pero los que conocen, de los 25 que conocen en forma personal, solamente 2 son amigos íntimos. Y de esos 2, llevan siendo amigos íntimos realmente desde hace más de un año, 1. Entonces, realmente tienes un amigo. Entonces, toda esa red de no sé cuántos miles de amigos que tenías, no es real, es artificial. Como padres es necesario propiciar experiencias que les permitan a nuestros hijos salir de los juegos de video que solo los entretienen y entrar en contacto con las necesidades reales, porque eso los impulsa a crecer, a amar y a servir, ¿de acuerdo? O sea, realmente como papitos nosotros tenemos que darnos cuenta a qué nos está llamando Dios. Dios no nos está llamando a tener a nuestros hijos súper seguros. Yo vi hace poco, bueno, con esto de la pandemia, recién que comenzó, vi a una familia, eran 2 hermanas, no sé si separadas o vivas o tenían esposo, pero yo no vi a los esposos, sino vi a las 2 hermanas y sus hijos entre niños y adolescentes que estaban haciendo caretas para los médicos cuando todavía pues no había muchos insumos y empezaron en forma casera a hacer estas caretas y llevaban de a 1000 caretas a un hospital. Y entonces tú decías, wow, a esas mujeres no solamente se les prendió el foco de la creatividad, sino que involucraron a su familia y dijeron, esta es una necesidad y todos tenemos que poner el alma en esto. ¿Cuál es la experiencia de esos hijos? Esos hijos aprendieron que ellos no deben ser el problema, ellos son parte y deben ser parte de la solución. Y esto cambia el carácter de una persona, cambia las actitudes de una persona. Entonces, mi querido hermano, recordemos que Dios nos está invitando a participar en su obra, en la obra que Él está haciendo en nuestros hijos. Les agradezco muchísimo que me estén acompañando. Les voy a pedir que nos ayuden a difundir este canal. Recomiéndelo con sus amigos, con sus hermanos de las iglesias y por favor, si no se ha suscrito, suscríbase, déjame ahí sus comentarios. Si prefieres hacerlo en forma privada, mi correo electrónico es yolandacopete@yahoo.com.ms. Mi WhatsApp, no contesto celular, por favor no me marque si no me ha escrito quién es, ¿ok? Mi WhatsApp es 55 18 50 86 27. Y cualquier comentario o por Face, estoy como Yolanda Copete y me puede enviar un mensaje en privado, un inbox. Cualquier comentario es bienvenido. Si algún concepto no lo acepta, no le parece que esté bien, adelante. Dios nos permite ser una unidad en Cristo y estoy en la mejor disposición de escucharles, de amarles y obviamente de que hagamos crecer la obra del Señor. ¿De acuerdo? Y si necesitas alguna ayuda, pues igualmente, por favor no dejes de dejarme ahí tu campanita activada para recibir notificaciones. Dios te bendiga. Hasta el próximo martes a las 12 del día.